Hace unos días me encontré con este gráfico que presentó el gobierno de mi país en una conferencia de prensa. No pude evitar pensar que está un poco cargado, de pronto hay varios mensajes a la vez, cuál es el mensaje que queremos transmitir en cada momento y bueno, cómo se vería si aplicamos los principios de Data Storytelling. Bueno, eso hemos hecho y quiero mostrarte acá el paso a paso que hemos seguido para mostrar una forma diferente en que podríamos contar la historia. Veamos. Empecemos analizando el gráfico original. Como ves acá en el eje X, las etiquetas aparecen en vertical, eso hace que sean más difíciles de leer. También el año se repite muchas veces innecesariamente, eso lo hace que se cargue un poco más de información, datos que no ocupamos. Las etiquetas de datos se están llevando solo al último mes, lo que nos hace pensar que el mensaje lo quieren concentrar acá para el último periodo. Igual tenemos una leyenda de datos en la parte superior, pero tenemos que hacer un pequeño desplazamiento visual para ver qué significa cada color con respecto a la serie. Y bueno, en general el mensaje pues se entiende, pero tenemos varios personajes acá. ¿Qué pasa si yo quiero ir llevando esos mensajes por partes? Sí, que es parte de lo que aprendemos también en Data Storytelling. Bueno, primero estamos cargando los datos en Power BI, porque antes lo que les mostré era una imagen. Aquí en Power BI, si lo hago con un gráfico estándar y le agrego etiquetas de datos y demás, de igual forma se genera un desorden. Se ve acá desordenado, se ve sucio, los meses en vertical y bueno, no se ve muy bien. Acá estamos utilizando ahora el mes corto, que entonces ahora sí nos permite trabajarlo en horizontal, y una supercategoría de año, no hace falta que se repita tantas veces, entonces acá se entiende un poco mejor y la etiqueta de datos se ha dejado solo para el último periodo. Bien, los colores originales del gráfico se aplicaron acá para que se parezca más al gráfico original y ahora sí, aplicando algunas técnicas de Data Storytelling adicionales, lo llevamos a escala de grises. Al llevarlo a escala de grises nos podemos cuestionar, bueno, aquí podría explicar de qué le voy a hablar a mi audiencia de forma muy general y luego ir resaltando poco a poco cada uno de los personajes de esta historia. Por ejemplo, vamos a resaltar el IMAE primero, el resultado general, que es el índice mensual de actividad económica. Bien, entonces acá lo presento en un color. Cuando lo presento solo en ese color, lo demás está en grises, la atención va a esa línea de color, a esta etiqueta de datos, al nombre. Aquí se quitó la leyenda y se agregaron estas etiquetas por aparte para que queden a la par de la serie. Y el título también está representando con el mismo color un mensaje que me ayude a interpretar esos datos. Luego voy a hablar de un segundo personaje, que es el régimen especial, que en este caso, para este ejemplo, bueno, se trata de todas las empresas que están en zonas francas, que tienen condiciones especiales para la producción. Acá, entonces igual se dejó solo esa etiqueta de datos, se llevó a este color, lo demás volvió a grises. De igual forma, todas estas columnas las podría pintar tal vez en un azul más opaco y dejar solo un azul más fuerte el último periodo para llevar un poco más la atención a ese último periodo. Y bueno, luego presento el tercer personaje, que es el régimen definitivo, o sea, las empresas, todas las empresas que no están en zonas francas. Y de igual forma, se está utilizando un color para llevar la atención a ese régimen, igual de explicarlo, cuáles son sus características, qué es lo que está pasando ahí. Entonces puedo hacer la explicación de cada uno de los tres personajes por aparte. De esa forma, tal vez para la audiencia queda un poco más claro entender cada mensaje uno a la vez. Bien, ahora, algo que se usa mucho en las empresas es explicar el histórico y luego de explicar el histórico, concentrarnos en lo que está ocurriendo en el último periodo. Explorar en profundidad ese último periodo. En la publicación original venía esta tabla, el detalle del mes original, pero una tabla tal vez en una presentación en vivo no es una muy buena idea porque aquí hay muchos datos, muchos distractores. Mientras yo estoy presentando este primer dato, alguien puede estar leyendo el último. Yo quiero llevar la atención tal vez a ciertos puntos particulares de esta historia. Entonces, bueno, como ven acá también se divide en régimen definitivo, régimen especial, entonces podríamos separarlo también. Aquí estamos viendo el régimen especial y estamos resaltando las dos que más crecieron y la que más decreció. Okay, de esa forma igual puedo concentrar la historia primero para explicar lo que fue bien y luego hablar un poco de lo que está yendo mal. Y luego vamos a otro personaje que es el régimen definitivo y de igual forma estamos resaltando con color el que más creció, que en este caso no fue mucho, y con otro color los que más decrecieron, que aquí tal vez sí es una situación más preocupante, es más grande y probablemente aquí nos podemos concentrar más para que a la audiencia le quede claro la importancia de actuar sobre esto. Bien, y también es importante cerrar con un mensaje, un call to action, un llamado a la acción, que puede ser una pregunta. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para crear crecimiento también en el régimen definitivo? Imagínense que yo soy el analista a cargo de presentar esta información, tengo que presentárselo al presidente de la República, a los ministros, a un gabinete, etcétera, un grupo de gerentes. Bueno, tal vez ellos tienen el poder de decisión para decidir qué vamos a hacer acá para crear este crecimiento. O bien puedo cambiar este llamado a la acción para que lo discutamos en ese momento. Bien, entonces como ves, son una serie de técnicas para ir presentando lo que vamos a hacer, la historia de cada personaje y luego ir más a detalle, tal vez con el último periodo y cerrar con un llamado a la acción. Muy bien, era un ejemplo que queríamos mostrar. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena tomarse el tiempo adicional para hacerlo de esta forma paso a paso o simplemente no es necesario? Me gustaría leerte en los comentarios. Y síguenos para más contenido como este. Nos vemos.